Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a suspender aquí un momentico porque veo que tengo unas cositas aquí que está listo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar esta sesión de control a tu negocio desde cero, sesión 2, como continuación de la primera sesión de la semana pasada, 30 de septiembre, en donde abordamos un poco la realidad del riesgo, ¿ok? Del riesgo empresarial. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso de de la información que se dio la semana pasada, el 30 de septiembre. Vamos a abordar un poco de detalle la inteligencia artificial en el control interno de cualquier negocio, especialmente hoy, cómo habría que tener en cuenta algunos aspectos de riesgos para su negocio. Y entremos un poco en el contexto de control, de qué significa control. Listo, porque algunas cosas puedes controlarlas, otras cosas no las puedes controlar. Listo, entonces, en este viaje de hoy es la segunda sesión de de un set de varias sesiones que estoy haciendo por aquí por Zoom, gratis, como lo dije la semana pasada, y abordamos el tema de los riesgos. Y en esta ocasión vamos a hacer un breve repaso, muy rápido, por unas diapositivas, y terminamos ahondando un poco en la inteligencia artificial, hoy en el control interno y un poco del contexto. ¿Listo? Entonces, buenos días, ¿cómo están? ¿Listo? Bueno, brother. Entonces, seguimos con con la presentación. Esto es los temas que vamos a trabajar hoy. Abordar un repaso por los riesgos que vimos en la sesión 1 de la semana pasada, 30 de septiembre. Vamos a abordar un poco el tema de la inteligencia artificial en el control interno y en el contexto de control. Esto para negocios en marcha, negocios pequeños, negocios de emprendedores, no necesita ser una empresa grande. Listo. Entonces aquí está la agenda de hoy. Vamos a ver por aquí. Listo. Eh, la semana pasada nos hicimos estas cuatro preguntas. La sesión 1, el 30 de septiembre, el sábado pasado, nos hicimos estas preguntas. Uno, ¿a qué riesgos se enfrenta la empresa, tu empresa? Dos, ¿cuáles son la posibilidad de que los riesgos ocurran? ¿Listo? Y su otra variable compañera es cuál es el impacto en la empresa si se materializa. ¿Ok? Entonces, con esas dos variables, ¿cómo desarrollar estrategias para gestionar los riesgos? Riesgos desde todo punto de vista. No solamente estoy hablando del riesgo que se asegura por el gremio de asegurador, de las pólizas de seguros. Ese es un tratamiento. ¿Ok? Es el riesgo empresarial. Es una de las salidas, es tercerizar los riesgos. Otra salida es cubrir los riesgos. Listo, pero lo importante en cualquier tipo de negocio, grande, pequeño, emprendedor, startup o una app, lo que sea, cualquier negocio pequeño o grande, es gestionar los riesgos, conocer los riesgos que tiene su negocio. Por eso nos hacemos hoy cuatro preguntas. Listo. Entonces, ¿qué riesgo conocer? Decía Sócrates, conócete a ti mismo. Es lo mismo. Hoy, en el tema empresarial, conócete a ti mismo, no solamente tu lado, tus fortalezas, sino también tus debilidades. Conocer cuáles son tus riesgos, cuáles son tus amenazas. ¿Para qué? Para gestionarlos y convertirlos en oportunidades. Básicamente eso es lo mismo, aplica en todo. Listo, conocer las dos variables, cuál es la probabilidad de que ocurra, cuál es el impacto que ocurra. Hoy tenemos, creo, una tercera variable que es la velocidad con que ocurre. Listo. Entonces, para eso, establecer estrategias para gestionar para gestionar los riesgos. Seguimos. Quedamos la vez pasada, el sábado pasado, quedamos entonces, ¿qué hacemos? Se lo estoy diciendo en este momento. Primero, tener conciencia de riesgo. ¿Cuál es mi lado oscuro? ¿Cuál es mi debilidad como negocio? O sea, ¿en qué gremio estoy?
qué me puede impactar, a qué me estoy enfrentando, qué oportunidades estoy dejando de percibir. ¿Listo? ¿Cuál es mi negocio? ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero? ¿Cuál es tu propósito? ¿Listo? Cuando te trazas esas metas, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Todo en ese camino no es color de rosa. Ahí hay piedras en el camino, hay obstáculos, ¿ya? Hay riesgos. Entonces hay que tener conciencia, así como en la vida, de que todo no es color de rosa. Siempre habrá inconvenientes. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los riesgos que me atacan hoy como empresa, como empresario, como persona? ¿Listo? Entonces, ¿qué quedamos la vez pasada? ¿Qué hacemos? Listo, tener un liderazgo transformador. Líder, ¿qué es líder? Aquella persona que influye, que motiva, que hace que las cosas ocurran. ¿Listo? Entonces, un liderazgo transformador es prácticamente gestionar el riesgo en estos términos. ¿Listo? Sé que tengo todo eso, sé que tengo los riesgos, pero ¿qué voy a hacer al respecto? Trabajo en equipo, transformar procesos, avanzar, adaptarme, flexibilizar. Si me caigo, me levanto, si me caigo, me levanto, si me caigo, me levanto. Listo. Un liderazgo transformador dentro de las empresas, dentro de los proyectos, dentro de los emprendimientos, dentro de los negocios, dentro de tu vida. Lo mismo. ¿Qué hace, qué es importante tener en cuenta entonces? Que una vez conozcas tu lado oscuro, conozcas tus riesgos y sepas cuáles son las estrategias que vas a implementar para mitigar esos riesgos, para gestionarlos, debes tener unas sesiones de feedback, ¿ok? Unas secciones de feedback, de retroalimentación de cómo están funcionando las cosas. Por eso el aseguramiento. El aseguramiento te va a permitir verificar, tener garantía de que las cosas están funcionando bien, de que los riesgos están mitigados, que están cubiertos, que están controlados. ¿Listo? Esas son las tres etapas que lo que dijimos que íbamos a hacer la semana pasada. Íbamos a tener conciencia de riesgo, conocer nuestro lado oscuro, autoconocernos como negocio, hacer acciones para mitigar hola, hola, bienvenidos, tener tenemos que conocernos a nosotros mismos como en lo personal, autoconocernos en este tema de negocios, autoconocerse en el negocio, ¿ok? O sea, autoconocerse es conocer no solamente nuestras fortalezas y nuestro lado oscuro, nuestras debilidades, nuestras amenazas, que nos está afectando ese camino a la meta. Y establecer estrategias de mitigación, de cubrimiento, o sea, liderazgo transformador, y permitirnos hacer una retroalimentación para saber que las cosas se están haciendo bien, o sea, un aseguramiento. Listo, seguimos. La semana pasada también veíamos, la semana pasada también veíamos, hola, buenos días, ¿cómo están? Están llegando ya. Bueno, buenos días. La semana pasada también no solamente veíamos la diapositiva anterior, ¿listo? La diapositiva anterior de que es importante, como dijo Sócrates, autoconocernos a nosotros mismos para conocer nuestras fortalezas, sino también conocer nuestras amenazas, nuestras debilidades, que son básicamente en el tema de negocios, nuestros riesgos, nuestros obstáculos, sino tener un liderazgo transformador para hacer acciones que permitan mitigar esos riesgos y tener una retroalimentación, o sea, un aseguramiento de que las cosas están bien, o sea, una comprobación. ¿Listo? Entonces, la semana pasada vimos también los 10 riesgos más grandes que establece el Foro Económico Mundial. 10 riesgos, una perspectiva a 2 años, una perspectiva a 10 años. Si se dan cuenta, hay una cantidad de verdes ahí, para no verlo en detalle, cantidad de verdes, que son aquello que no podemos controlar bien todavía, que es la naturaleza. ¿Listo? Tenemos que hacernos pasitos con la naturaleza. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con el clima, con el tema ambiental, con la adopción de todos los temas del ecosistema, las crisis naturales, etcétera. Pero tenemos el primero de todos que se ve ahí es el costo de vida. Digamos que hoy tenemos tres grandes problemas, que es el tema del abastecimiento, el tema de la tecnología precisamente, y el tema de la, del abastecimiento de la tecnología y el clima. ¿Listo? Entonces,
o sea, la parte del, ¿cómo se llama eso? Por aquí lo vi ahorita, que decía, bueno, ahora no lo veo ahí, que dice, bueno, y el tema político también, una confrontación geopolítica, eso es general. Entonces, esos 10 riesgos, que aquí se los dejo, esos 10 riesgos a una perspectiva de 2 años y 10 años son los que hoy se manejan, tienen todos los negocios en el mundo y políticamente en la vista. Sí. Las tendencias globales para responder al entorno entonces han sido con respecto a ajustar la cadena de suministro. ¿Listo? La cadena de suministro. La otra vez, ustedes se recuerdan que hace unos años se atoró un gran barquito, un barquito allá en el canal del Suez. Se atoró y resulta que por ahí pasan como en el canal de Panamá una cantidad de logística que pasan de la India, de la China y pasan por el Mediterráneo y tal. Se enredó todo el abastecimiento global y no había ocurrido pandemia. Después vino la pandemia, o sea, eso fue una antesala. Entonces, hoy se ha hecho conciencia de que el tema del abastecimiento es crítico en el planeta. El abastecimiento. ¿Cómo nos abastecemos de comida? ¿Cómo se abastecen los negocios de los proveedores, de sus mercancías? ¿Cómo llegan a los clientes? Entonces, el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, perdón, es, estamos poniendo en el planeta los huevitos en un solo lado, en una sola canasta. La tecnología es muy buena, pero si tenemos todo en la tecnología, todo va para la nube, todo está altamente tecnificado, ahora todo me lo hacen, toda la tecnología de la inteligencia artificial ya no yo no pienso, sino que ya digo una cosa y me lo das. Entonces, eso es grave. O sea, dependemos de una sola fuente de lo que nos hace algo. ¿Listo? Entonces, invertir en ciberseguridad es una de las cosas que está invirtiendo el planeta en cuanto a negocios. Expandirse a la participación en nuevos mercados. Listo, ya las fronteras, hace mucho tiempo se hablaba de globalización, pero ahora se está hablando de temas remotos y todo, o sea, ya hay una cosa muy, muy a gran escala. Y también se está diversificando en productos y servicios. Ya no solamente se está haciendo una sola cosa, sino ustedes ven ya el tema renovable, ya no solamente se depende de una sola cosa, ya no es el petróleo, sino solamente la energía. Ya vamos por la energía y vamos a otras cosas. Entonces, ahí va cambiando todo el panorama. Eso fue hasta la semana pasada. Hoy les traigo esta diapositiva que en las tendencias globales para responder el entorno, pues se ve el tema de la disrupción digital. Hablábamos de qué era creatividad, qué era innovación, qué era disrupción. Parecen tres términos que se tratan igual, pero no. Creatividad es cuando tú haces ese proceso de crear cosas nuevas. Y es un proceso creativo, ¿listo? O sea, tiene que ver con lo mismo, creatividad, creativo, ¿listo? De inventar cosas nuevas. Pero la innovación es poner en práctica esa creatividad dentro de los procesos. Y la disrupción ya es intervenir los mercados, intervenirlo cómo se vienen haciendo las cosas hoy, la lógica de las cosas, la logística de las cosas hoy dentro del planeta. ¿Listo? Entonces, tenemos la disrupción digital, tenemos las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Nuevas tecnologías no es inteligencia artificial, son todo lo que sea tecnológicamente hablando. ¿Listo? Entonces está la ciberseguridad y está la disrupción tecnológica. Si ven lo que era 2024 con lo que se espera 2027. Entonces, no vamos muy lejos, miremos el cambio climático que está ya de último. ¿Sí lo ven? El cambio climático 2024, hoy tenemos un 19%. El 2027 se espera más alto el 39%. O sea, que no hay que perder el panorama por las barras que están a la izquierda. También tenemos que tener en cuenta estas barras, que es un tema que no controlamos bien y que estamos empezando a controlar. Entonces, hay que tener en cuenta en los negocios el impacto y la probabilidad de ocurrencia de riesgos que tengan que ver con el cambio climático. ¿Listo? Sigo. Entonces, la tecnología aplicada, hablemos un rato de eso. Tecnología no tiene que ver con computación ni con sistematización. Tecnología era toda técnica nueva que se aplicaba. Hace mucho tiempo veníamos de la agricultura y se inventó la primera etapa que fue la mecanización, mecanizar todo lo que se hacía de manera artesanal, ¿ok? Entonces se mecanizó y eso fue una nueva técnica, una nueva tecnología. Listo, eso aplicó
y se aplicó y llevó sus riesgos y llevó su resistencia al cambio, porque se multiplicó 50 veces más la eficiencia con la que se hacían las cosas. O sea, si tú recogías una mazorca, ahora recogías millones de mazorcas en la agricultura. Entonces era un avance exponencial de la humanidad como tal. Y eso está bien. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre? Decía un coach, master coach. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre? No sé, ¿a qué se dedicaron esos que quedaron desplazados en esa época? Pero bueno, después vino la segunda eh, era, que fue la de la electricidad, ¿ya? La tecnificación, producción en masa, cadenas de montaje y electricidad, etcétera. O sea, también hubo desplazamientos, también hubo resistencia, pero se hizo. Ya no hacían un carrito, ya hacían miles de carritos, millones de carritos. Y apareció entonces la computación en la segunda, en la tercera era. La automatización, las tecnologías de la información y ahora las TIC. Listo. Entonces empiezan a hacerse cosas un poco más grandes, ¿no? ¿Ustedes no se acuerdan cuando había la calculadora, antes la calculadora que había? Yo encontré una calculadora de mi papá, una cosa que ellos le pasaban con un lapicito y calculaba con una, tenía como unas barritas. Es algo que por ahí lo tengo, es una reliquia. No era todavía trans, trans, transitorizada, de transistor, ni tampoco era de ninguna tecnología de la que se conoce ahora. En fin, aparecieron las calculadoras, aparecieron los computadores y vamos en la digitalización, la cuarta era industrial. Listo, aquí todavía haces una cita médica por el computador, te mandan un número, un código, un archivo PDF, lo guardas, pero todavía llegamos a la entidad médica y te piden el papel. ¿Para qué? La otra vez iba a entrar al gimnasio y con la huella digital entré, porque yo era invitado en ese gimnasio, entré con la huella digital, hice una declaración de que no tenía nada, que no sufría de nada, que no todo bien, y ya con la huella digital iba a entrar. Cuando yo iba a entrar, me llama el que está en la recepción y me dice que debo firmar este papel. ¿Para qué? Un papel ahí. O sea, estamos todavía en la era cuasi digital. Ojo con el cuasi. Entonces, estamos en una transformación digital, pero todavía no hemos llegado a ninguna parte. Vamos en camino de, por eso hay que saber los riesgos. Listo. Entonces, miremos la inteligencia artificial hoy en el entorno de control interno. Dos cosas que se me ocurren. El conocer el panorama de riesgos y conocer las regulaciones de esas operaciones, de las operaciones industriales, de las operaciones de negocios. Listo. En cuanto al panorama de riesgos, tengo dos anotaciones. Podemos conocer con la inteligencia artificial aquellas tendencias e identificar los riesgos. Listo, ahí sirve. Porque mira, yo coloqué eso que se ve ahí, si lo leen bien, coloqué que me dijera los principales 5 riesgos de tal, le escribí más o menos, ya, y me colocó, miren ese orden, pandemias y salud pública, ciberseguridad y ataques cibernéticos, cambios climatológicos y sostenibilidad, tensiones geopolíticas y comerciales. O sea, que el agua moja es lo que conocemos hoy, lo que vemos en todas partes. Y lo que vi en el Foro Mundial Económico. Entonces, para eso sirve la inteligencia artificial, para conocer un poco más de qué riesgos están en tendencias y adaptarnos como negocio. También para que nos diga algunas soluciones de cómo tratar y gestionar esos riesgos. Ahí también nos sirve la inteligencia artificial. Listo. Pero como controladores, bueno, voy a nombrar ese término controladores de manera coloquial. Los auditores no son controladores, pero como controlador, como, como control interno, por decirlo diferente, por control interno, la inteligencia artificial nos puede servir en la etapa de planificación y evaluación de los riesgos de nuestro negocio. Nos puede servir para pues, conocer los riesgos asociados a los controles y aquellos programas de aseguramiento que podemos diseñar para tener esa retroalimentación de cómo están funcionando las cosas. ¿Listo? Como empresario, tú tienes que tener gente, o tienes que tener un proceso que te asegure de que las cosas están funcionando bien en algún momento. Si estás empezando, no importa.
seguramente vas para adelante y vas asumiendo los riesgos, pero en algún momento vas a tener la opción de no solamente saber cuáles son tus riesgos, cuál es tu panorama en el horizonte, qué podría pasar, sino qué controles tienes para evitar situaciones de fraude, por lo menos, y cuál es el proceso que tienes de retroalimentación, que te lo tiene que hacer una persona diferente al que lo hace, al que lo ejecuta, al que ejecuta el control. ¿Listo? Entonces, en el trabajo de campo, que es ese precisamente de aseguramiento, ahí no hay mucha información hoy en inteligencia artificial. Incluso se cuida mucho el tema de decirle a la inteligencia artificial cosas que son confidenciales. Entonces hay cosas que son como lavadas dentro del lado. Eso no lo hace la inteligencia artificial ahora y no está muy claro el panorama de la confidencialidad. Entonces hay cosas que no se le va a poder preguntar típicas del negocio, de tu negocio, porque se lo estás diciendo y él va a aprender. ¿Ok? Entonces, en la confidencialidad, ¿cómo va ahí? En ese trabajo de campo no va a haber mucha información. Eso se requiere una persona que te haga la retroalimentación, que te haga el aseguramiento. ¿Ok? Listo. Y el análisis para poder tomar decisiones. En la etapa de reportes, pues ahí es un poco más útil la inteligencia artificial porque te puede traducir a un idioma, corregir textos, o sea, es más fácil hoy hacer un reporte de auditoría, por ejemplo. Entonces, no seremos reemplazados por la auditoría, por la inteligencia artificial, sino por las personas que la utilizan. ¿Ok? La inteligencia artificial, en cuanto a la regulación de las operaciones, veo tres casos que en los que se puede presentar, que nos puede ayudar mucho en cuanto al control interno de tu negocio. Por ejemplo, en cuanto a la redacción, ya lo dijimos ahorita, en cuanto a hacer los negocios y en cuanto a la validez documental, o sea, a los registros, a las evidencias. ¿Ok? Veámoslo en detalle. En cuanto a la redacción, el modelo del lenguaje de la inteligencia artificial generativa es un lenguaje precisamente de abierto para consultar, como si fuera una calculadora. Listo, tú le preguntas, él te responde. Entonces eso es abierto para todo el mundo. ¿Ya? Es capaz de conectar ideas, conceptos, procesos y aprender, que es lo nuevo. O sea, él va aprendiendo de lo que tú le digas, de las consultas que le digas, y esa nueva consulta y esa nueva forma que le dices que está bien, él ya aprendió de tu consulta y está disponible para todos los demás porque es un lenguaje abierto. Entonces, los riesgos que hay ahí, como lo dije ahorita, son el tema de la confidencialidad, de la fuga de información, de lo que tú le escribes. Si le escribes cosas típicas de tu, o temas o información sensible de tu negocio, esa información se puede ir yendo por ahí por la inteligencia artificial. Alguien la consulta, a él, la inteligencia artificial, a alguien se la dice. Entonces, el tema de la confidencialidad todavía no está claro, es un riesgo. Entonces, la creación de falsas fuentes también. Hay información. La otra vez le puse cómo mezclar como DJ una canción con otra canción, iguales de velocidad, igual armónicamente sincrónicas, para saber hasta dónde llegaba la inteligencia artificial en el gremio de los DJs. ¿Ya? Y me presentó una información falsa porque yo como persona, como DJ, sí la conocía. Y entonces me dijo que esta era más veloz que el stack. ¿Ya? Y no era verdad. Entonces hay información falsa todavía ahí, pero va aprendiendo. Entonces uno le dice que la información no está bien, que es tal. Uno dice que la velocidad no es 128 BPM, sino que es 125 BPM. Y él aprende y lo corrige. Puede ser utilizada en la zona oscura de la inteligencia artificial para la creación de virus y otras cosas. Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces, en cuanto a la redacción, puede haber errores contractuales si te dedicas a dejarle a que haga todo y no revisas. ¿Listo? En cuanto a la ciberseguridad y la confidencialidad, como dijimos ahorita, ¿qué le dices? Ojo, ¿qué le dices? Y en cuanto a los derechos de autor, hay una cantidad de información que se coge, se copia y vuelve y se sigue. Entonces, se va perdiendo eso. Por eso hay ciertos umbrales y entonces hay que establecer controles restringidos dentro de las empresas, dentro de los negocios, dentro de los proyectos. ¿Qué se dice, qué no se dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo va a decir? ¿Ya? En cuanto a la evaluación de riesgos, hay que tener en cuenta todo este panorama y una ética profesional que es la que tiene la persona en estos momentos. Todavía no la tiene una inteligencia artificial. Listo, entonces, como lo dije anteriormente, eso es como venimos como de la calculadora,
Vamos por el computador y ahora vamos por la inteligencia artificial. Si buscas una buena respuesta, primero tienes que hacer una buena pregunta. Entonces la gente se quejaba al principio, había resistencia de que eso no sirve. Sí sirve, ya, pero tienes que preguntar bien, muy bien, porque no sabes. Haz de cuenta que es un niñito, un bebé, no sabe todavía. Entonces, pero es lo mismo, es el mismo modelo de que viene de la calculadora. 2 por 2 es 4. ¿Por qué? Porque la calculadora tiene un algoritmo grabado ahí en un procesador que dice que 2 por 2 es 4. Pero ¿quién me dice que 1 por 0 es 0? Lógicamente, pónganse a pensar. Nosotros nos explicaron todo el tiempo 1 por 0 es 0. Y la otra vez le expliqué a un bebé, me preguntó que si 0 qué era. Yo le dije que no es nada. Un bebé es nada. Le digo, papi, pero, hey, y si multiplicamos 1 por 0, o sea, 1 por nada, ¿qué queda? Pues en la calculadora me va a decir que es 0. Pero si yo tengo un celular y lo multiplico por nada, ¿qué me queda? El celular. O sea, lógicamente me queda 1. Pero bueno, eso no es motivo de este video. Listo, seguimos. Es lo mismo. La lógica la tiene una calculadora, la lógica la tiene un Excel en un computador, ahora que analiza millones de información, y ahora una lógica nueva que aprende que tiene la inteligencia artificial. Es bueno preguntarle eso que dije ahorita para ver qué me dice. Listo. Entonces, es como el, el técnico que llega a un barco y cobró $10,000 por saber dónde estaba el problema en la hélice que no funcionaba. $10,000. Y cuando hizo el detalle, le dijeron, hey, $10,000 me vas a cobrar por decirme dónde está el problema de la hélice del barco. Sí, lo que pasa es que el tipo llegó, se subió a una escalera, miró y marcó una X y dijo, haga un hueco aquí. ¿Listo? Por eso es que cobro $10,000, por saber dónde va la X, no por subirme a una escalera y decirlo. ¿Listo? No por lo fácil que es el trabajo, sino saber. Eso es irreemplazable todavía. Listo, entonces en los negocios se conoce, vamos a saltar rápido porque ya se me está acabando el tiempo. En los negocios se conoce la inteligencia corporativa, que es todo lo que es analizar las competencias, las transacciones, hacer entrevistas de mercado, ir a campo, etcétera. Pero en lo más importante hoy es donde podía impactar la inteligencia artificial, donde nos puede ayudar la inteligencia artificial, es en due diligence. Por ejemplo, cuando vamos a hacer fusiones de negocios o vamos a asociarnos, a hacer alianzas. Ahí, en la parte de prevención, conocer a qué riesgos me estoy metiendo con otros negocios, ¿listos? Para poder ahorrar tiempo y recursos, tener una información y dedicarme a lo mío, al análisis de esa información, que es un análisis humano. ¿Listo? Entonces, tener la información, tener las competencias, o sea, la experiencia, el conocimiento y el criterio, más la ética para hacer buenos negocios. Ahí es muy importante en el due diligence. ¿Listo? A eso es lo que considero yo en este momento y que lo he analizado, por eso lo traigo aquí para compartir. Entonces, en el contexto de los negocios y la reputación y los hechos, todo eso lo tiene una persona hoy. Todavía no lo tiene la inteligencia artificial. Pronto, quizás. Entonces, en la validez documental, hubo un gran salto cuando la pandemia. Reconocemos aquí en Colombia la ley 527 del 99 de la ley del comercio electrónico y la ley 2052 del 2020 de antitrámites. ¿Se acuerdan? Ahí se optimizó el tema de las autenticaciones, la firma electrónica. Hoy eso tiene validez, siempre y cuando el documento sea entendible, inalterable, tenga la firma digital y se archive y se pueda reproducir. ¿Ok? 4 aspectos grandes. Entonces, aumentará entonces con eso la privacidad y aumentará los controles en cuanto a la seguridad de la documentación. También hay alta resistencia al fraude ahí en esos documentos y es muy ágil ese proceso. Se protegen entonces a los firmantes, a las personas, a las partes involucradas, a los stakeholders ahí. Se disminuyen costos, se mejora la imagen corporativa porque es altamente digital. Eso ha pasado con las notarías, por ejemplo, en algunas, pues. Y es más amigable con el medio ambiente, se utiliza menos papel. Y la salud mental de la gente que llega y ya no hace tanta fila, sino que el proceso es muy rápido
y te mandan un PDF al mail. ¿Listo? Entonces, en cuanto a contexto de control, que es nuestra próxima sesión, ahí tenemos una tendencia humana. Esa camioneta que ven ahí atrás es Toyota, una Concept, creo que es BX2R, algo así, Concept, soñable, ¿ah? La pongo ahí para que mentalmente y tal. Tenemos un sesgo de intervención, todo queremos mejorar, optimizar, pero hay optimizar, hay maximizar y hay minimizar. Minimizar riesgo, maximizar utilidades, rentabilidad, y optimizar es mejorar. También hay refacturar, por ejemplo, refac refactorizar, que es como adaptarse, adaptar los procesos. Entonces, una vez conociendo los riesgos, podemos dedicarnos a mitigar esos grandes riesgos que tienen gran impacto en nuestro negocio, que sabemos que nos pueden impactar. Entonces, aquella metodología 80-20, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a desgastar tanto poner controles en tantas operaciones cuando hay una, dos, tres, cuatro operaciones que son bastante riesgosas? Ahí es donde está la inteligencia humana. Cuando hablamos del descuento hiperbólico es que todo empieza bien, todo empieza controlado, pero con el tiempo se va diluyendo el control y van apareciendo nuevos riesgos. Ese es un descuento hiperbólico, muy popular en el marketing, pero aquí no. Aquí es en el contexto de control interno. Entonces, la carga progresiva, importante, no ralentizar los procesos llenos de controles, sino saber colocarlos donde van, de tal manera que no se afecte la productividad de los controles, de las operaciones. ¿Ok? Me quedan 10 minutos. La fricción también hay que disminuirla. Ustedes saben que unos procesos, sobre todo cuando están empezando los emprendedores, tan, tan controlados, hay mucha fricción, no deja avanzar. ¿Okay? Entonces, a veces se corren riesgos, no es que no los tenga, los corres. Y ustedes saben cuáles son, porque tienen que autoconocerse, tienen que saber cuáles son sus riesgos, tienen que hacer un alto en el camino y ponerse a pensar en su negocio, así como piensan en su persona, cuáles riesgos son los que afectan mi negocio, qué actividades tengo para controlar, cuál es mi liderazgo transformador y, y cómo voy a saber si eso está bien, si yo mismo estoy sesgado porque sé que eso está bien, creo saber que eso está bien. Tengo que tener a alguien que me diga cómo están las cosas, alguien independiente. En fin, eliminar la fricción en tanto proceso. Hay algunos en los que vas a poner controles claves. Listo. Y la automatización es una paradoja. ¿Por qué? Y, una ironía a la vez. Porque creemos que lo automatizado se hace solo, pero cuando, por ejemplo, hay un proceso industrial de generación de periódicos, mucho, un leve error hace que la impresión de ese periódico salga mal en los que siguen. Entonces, hay que tomar muestras, muestras para ir verificando la calidad del trabajo que se va generando en un proceso automatizado. ¿Listo? Entonces, paradójicamente e irónicamente, ayuda, pero también hay que tener ese factor humano para verificar aquellos controles. Listo, entonces, ¿qué es gobierno corporativo? Son todos esos procesos y estructuras que se generan a raíz de un negocio, cuando va empezando un negocio. Puedes estar empezando una app, puede ser una startup, nada más, un emprendedor. Eso ahora no se ve, pero ves pensando en aquellos procesos y estructuras que necesitas, ¿ya? Jerarquías, ¿ya? Para que te establezcan una seguridad razonable de control sobre tus operaciones. No lo vas a saber todo, porque hay ciertos factores como la colusión, por ejemplo, cuando dos o tres personas se ponen de acuerdo para cometer un fraude. Entonces, eso ahí no hay control que valga. ¿Ok? Entonces, de todos modos, hay que tener en cuenta pues, estos conceptos. El gobierno corporativo quizás en un negocio pequeñito es un término muy de una empresa gigante. Sí, sí, sí. Por eso lo pongo más abajo en pequeño. Son los procesos y las estructuras para que te den una seguridad razonable de control, de gestión de aquellos riesgos que tiene tu negocio, o tu proyecto, o tu empresa, o tu emprendimiento. ¿Listo? Entonces, el sistema de control interno son aquellas actividades que las personas todavía hacen.
como las personas son las que hacen ese control interno, ese es el factor fundamental en todo negocio. Las personas, todavía. Ellas pueden utilizar la inteligencia artificial, pero, y la tecnología, pero son ellas las que la ejecutan. Por lo tanto, pueden equivocarse en ciertos momentos. Entonces, el ambiente de control interno se mide por aquel tono ético del dueño del negocio, del dueño del proyecto, del dueño del emprendimiento, del dueño de la empresa, del emprendedor como tal, el de arriba, el que tiene el cocúmulo. ¿Cuál es el tono de ético de esta persona? ¿Cuál es la tendencia de esta persona? Las competencias del personal, a quienes tengo. ¿Quién es mi recurso? ¿Quién es mi programador de sistema? ¿Quién me está haciendo la app? ¿Quién es mi abogado? ¿Quién es mi financiero? ¿Cómo es la ética de esa persona? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Qué le falta? ¿Cuál es la estructura que necesito en mi negocio que me permita tener todo bajo control y tener delegación? Porque no puedo hacerlo todo como un dueño de negocio. ¿Listo? Entonces, en la evaluación de controles, ¿por qué? Porque me permite tener una integridad transaccional que finalmente impacta tu negocio financieramente. ¿Para qué se genera una empresa? ¿Para qué se crea una empresa? Para tener plata, rentabilidad. Entonces, finalmente, si yo veo un papel, un balance, un documento cualquiera que me firma a una persona y me dice que eso es verde, yo tengo que tener la certeza de que eso sí es verde, porque el contador o el auditor me dijo que era verde. Pero para eso establezco controles, para tener una integridad transaccional de mis operaciones y que saber que eso que está ahí es verdad. Para eso hay que hacer una gestión de riesgo, saber que los controles funcionan, que son efectivos, eficientes y económicos y que mitigan aquellas debilidades que tiene el negocio. Entonces hay controles que son formales, que son los controles que llaman duros, ¿ok? Que son los que son las actividades que se hacen. Pero aquellos controles informales, por ejemplo, voy a decir solamente uno para que me entiendan, son aquellos controles blandos, la cultura organizacional, por ejemplo, es un tema que está como en el feeling ahí, o sea, un control informal. De aquel triángulo del fraude que hablamos en la sesión pasada, el sábado pasado 30 de septiembre, ese triángulo, el triángulo que tiene el vértice que tiene que ver con las personas, no con los procesos, como en este caso los controles, ni con las presiones, sino la parte que tiene que ver con las personas. Esos son controles informales. Entonces, finalmente la pandemia nos metió un empujón y toca ahora nadar. La pandemia nos metió un empujón, la tecnología nos está metiendo un empujón, simplemente aceleró las cosas. Entonces, ya para terminar, mi pregunta para ustedes empresarios, emprendedores, potenciales emprendedores, gente que tiene proyectos, gente que va para adelante, que tiene ideas desde vender arepas, desde vender maní, desde poner cualquier negocito, ahí en el malecón, en cualquier parte. No necesitas ser una empresa gigante para tener controles. Necesitas controlar tu negocio. No todo lo puedes tener en la cabeza. Tienes que saber delegar. Tienes que saber delegar en tu gente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el enfoque estratégico y las medidas específicas que tu empresa están tomando para prepararse profesionalmente y adaptarse a los cambios constantes en el contexto mundial, no solamente regional, y especialmente en términos de control interno y gestión del riesgo empresarial? Se las dejo ahí. Si tienen algunas dudas, por favor, les agradezco que me sigan. En este código están mis links de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, ¿cuál es el otro que está? Ah, tengo un canal de YouTube donde pueden ver contenidos didácticos mucho más resumidos que este. Y está mi email y mi WhatsApp. Entonces, me pueden contactar, nos tomamos un café y hablamos de todo esto, de gestión de riesgos, de controles, de tu proyecto. Cuéntame tu historia. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? Y te ayudo. Aprovecho la oportunidad para comentarles que el 14 de octubre tenemos una exposición
importantísima de coaches. Son 8 coaches, hablando sus experiencias, compartiendo sus experiencias de cómo gestionaron su cambio personal para alcanzar sus objetivos. Es el 14 de octubre, el próximo sábado, 14 de octubre, a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Les voy a dejar el link por aquí abajo o en las redes y en mis redes para que todos puedan seguir ahí. Tiene un costo de 35.000 pesos y para que todos nos colaboren. No es para malos vicios. Listo. Entonces, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Este video lo voy a colocar en una plataforma donde van a estar estos videos didácticos grandes de cursos en línea. Próximamente voy a lanzar un curso sobre control interno para evaluar eficazmente un control interno. Y ahí van a haber 3 módulos hasta el momento en los que voy a ahondar más detalles como esto y entregar material didáctico y herramientas que ustedes pueden trabajar. El próximo sábado nos vemos en ese Expodial a las 9:30 de la mañana por Zoom también. Y bueno, que pase feliz tarde. Chao.